Nos acompaña María Montoya, quien es abogado especialista en derechos migratorios y directora de Montoya Consulting. Ningún venezolano puede decir, y este es un programa que llega a muchos otros países, pero como estamos aquí, ningún venezolano puede decir que es ajeno a este tema. María, buenos días, y nos gustaría, con esa fuerza pedagógica que siempre tienes, que nos ayudes a entender qué perspectiva se plantea con este fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Buenos días, gracias por la invitación. Fíjate, en principio aclarar o recordar lo que es el paro humanitario, que no es más que una medida, un alivio migratorio establecido durante la expresidencia de Joe Biden en Estados Unidos, que ha sido considerado en la presidencia de Donald Trump como más allá de un alivio migratorio, sino una extensión al Poder Ejecutivo y además una extensión indebida. Porque más allá de ser un alivio migratorio o una protección migratoria, lo que buscó, según la administración de Donald Trump, es abrir excesivamente las puertas de entrada a migración a Estados Unidos. También teniendo en claro y considerando que las fronteras americanas no han estado, no están ni estarán abiertas para la migración a grandes escalas. Y esta justamente, o este último punto, es lo que ha decidido o ha motivado a la administración de Donald Trump a solicitar ante la Corte Suprema la puesta no solo en pausa, sino el levantamiento de la medida del paro humanitario, y hemos visto también que ha accionado en cuanto a todas aquellas medidas que promuevan la migración, y no solo que la promuevan o quizás no que la promuevan en sí misma, sino que la protejan. Y esta es una situación a la que hay que ponerle mucha atención, porque Estados Unidos tiene una obligación internacional de cuidado y protección a los migrantes. Esto está claramente establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, no en sí mismo la obligación que tiene Estados Unidos, sino la obligación universal de todos los países de proteger a los desplazados, a los migrantes forzados, etcétera, etcétera. Ahora, doctora, ¿cuál sería la recomendación, sobre todo los que están allá? Porque uno entiende además que los beneficiados con el parole los podríamos catalogar como son los que están más legales en Estados Unidos, porque básicamente alguien, un residente en Estados Unidos, los pide con una serie de papeles, se cumplen y pueden llegar a Estados Unidos. La recomendación a esos venezolanos que están allá, sobre todo cuando hay miedo, hay muchísima incertidumbre. Hay mucha incertidumbre, ciertamente. ¿Qué es lo que pasa? El parol humanitario, en el caso del que estamos hablando, que no es el parol por libertad condicional, sino el que ocupa venezolanos, haitianos, nicaragüenses y cubanos. En este último caso, ellos tienen un beneficio adicional que no tienen las otras tres nacionalidades. Si ellos pasaron más de un año y un día en Estados Unidos, ellos pueden aplicar a la ley de ajuste cubano, lo que les permitiría tener una residencia permanente. No así al resto de los migrantes que han solicitado este beneficio, que valga decir son más de 500.000 personas. ¿Cuál es la recomendación primigenia? Tienen que hacerse de la asesoría legal de un abogado que no solo sea abogado, sino que además pueda ejercer en el estado donde usted esté. Porque la otra situación que hemos visto en convergencia con lo que está sucediendo con la migración venezolana es que generalmente se hace un caldo de cultivo para aprovechadores de oficio que ofrecen una especie de una pseudo asesoría, piden dinero anticipado, los citan no en oficinas, sino en un café, en un restaurante, le ofrecen inclusive visas o ni siquiera un alivio migratorio, sino estatus permanente, y ven la documentación y pareciera ser cierta, pero son documentos forjados. Entonces, la primera recomendación es hacerse de la asesoría de un abogado especialista que esté validado, que esté inscrito en la barra de abogados del estado donde usted se encuentre. Esto es muy fácil revisarlo y verificarlo en internet con el nombre de esta persona. Se puede validar en dónde ejerce esta persona legalmente. ¿Qué otras recomendaciones habría? En principio, sí, sin duda, hay un estado de alarma y de alerta en la comunidad migrante en Estados Unidos, específicamente en los venezolanos, porque pareciera que muchas de las acciones tomadas por la administración Trump van dirigidas a, digamos, detener la migración en general y en específico los venezolanos, inclusive regresarlos, si no bien a Venezuela, al segundo o tercer país a donde ya han estado antes de ingresar a Estados Unidos. Hacerse asesorar de un abogado y no replicar comentarios de pasillo. ¿Qué quiere decir esto?
Lamentablemente la migración de los venezolanos en los últimos 5 años ha sido referencial, fue referencial. Un amigo de un amigo se fue, un compañero, un compadre, un hermano, un primo, pero la migración es una situación individualísima. No solo la decisión, sino la ejecución en sí misma. Yo no puedo guiar mi migración o mis decisiones en base a lo que ha decidido Eduardo hacer con su vida, porque ni siquiera siendo personas de la misma edad, misma profesión, misma educación, tendremos las mismas experiencias. Entonces, no replicar información que escuchemos de otros, sino mirar información calificada, noticias calificadas en medios calificados y dateados y seteados como lo es este. Buscar información de abogados que estén definitivamente y ciertamente y correctamente que puedan ejercer en el estado donde usted se encuentre. Porque las situaciones que están sucediendo actualmente, que todas convergen, el parol, el TPS, el nuevo título 45, que es una transformación del título 42, las deportaciones que están sucediendo todavía, la reactivación del plan Vuelta a la Patria entre Venezuela y Estados Unidos en consonancia con lo que promulga la Administración de Gobierno de Venezuela, de que Venezuela es un estado en el que se puede vivir, etcétera. Más allá de eso, la información que se maneje tiene que ser calificada porque, sin duda, el replicar las noticias amarillistas es lo que promueve inclusive más aún ese estado de incertidumbre de esta comunidad venezolana en Estados Unidos. María, incluso no sé si enumeraste en esa interesante lista que describía esta reciprocidad que se ha dado entre los comunicados o las decisiones ejecutivas de Estados Unidos y Venezuela, diciéndole a sus connacionales no vayan porque eso reviste peligro. Ahora, fíjate, María Montoya, abogado especialista en derechos migratorios y directora de Montoya Consulting. Generalmente este tipo de conversación se hace vía Zoom con algún abogado, muchas veces venezolano, desde Florida. ¿Tú prestas tus servicios, tú das tu asesoría con tu equipo desde Venezuela para los potenciales migrantes, para la resolución de cosas que están pasando con asesoría desde acá? Porque eso es importante que también se sepa. Y disculpa que te haga el planteamiento tan complejo, pero en medio de esa magistral descripción que has hecho, porque además sabes hablar, tú debes ser profesora o has dado clase alguna vez. Soy profesora universitaria. Claro, es que yo nunca me pelo cuando digo esto. Fíjate algo, ¿qué caminos quedan? ¿Hay alguna noticia, vamos a decir así, estimulante para la gente? Disculpa que te puse el asunto. No, no te preocupes, empiezo por lo último. No hay ninguna noticia en este momento para los migrantes que estén bajo la protección del parol y del TPS que sea estimulante. Lo que sí es cierto es que aunque la Corte Suprema ha hecho un pronunciamiento para muchos radical en cuanto al parol humanitario, lo que sí es cierto es que no es de inmediato. ¿Qué es lo que sucede con esta decisión? Que deja la puerta abierta, si bien no a la administración del presidente Donald Trump, a la siguiente administración o a su reelección, a definitivamente levantar este alivio migratorio. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellas personas que tengan esta protección actualmente podrán seguir manteniéndola hasta su vencimiento. Lo que no van a poder hacer es renovarla. Coma y entre paréntesis lo que voy a decir a continuación. Y cuando lo digo, normalmente soy cuestionada. Pero ¿qué pasa? Estos alivios migratorios eran temporales. Desde el 2022 en su imposición se sabía y era muy clara la postura de la administración de Estados Unidos, indistintamente de quién haya sido el presidente que lo impuso, que eran alivios migratorios temporales, no eran definitivos. Y aquellas personas que se plegaron a estos alivios debían haber tramitado alguna otra figura migratoria que les hiciera cambiar el estatus y que les permitiera permanencia. ¿Por qué digo esto? Porque si bien es cierto que todas las decisiones en este momento, a partir del 20 de enero de 2025, han sido radicales y abrumadoras para la población migrante venezolana en Estados Unidos, también es cierto que los beneficios migratorios eran temporales. El estatus de protección temporal, su nombre lo dice, claro, era temporal. El parol humanitario era temporal. Lo único que no es temporal y que permite además pasar a otro estatus migratorio es el asilo, que todavía es una figura que existe. Ahora bien, entre que exista y que usted pueda aprobar por lo menos la entrevista de miedo creíble, allí hay una línea tenue e incluso difusa.
Otra de las situaciones que se están presentando cuando me dices, hay algo que pueda estimular a la migración o que por lo menos pueda presentar un alivio. La verdad es que no. ¿Qué se puede recomendar a aquellas personas que estén bajo la figura del parol y, por ejemplo, tuvieran una cita en tribunales con un juez de migración para alguna situación con respecto a su caso? Pídale a su abogado, repito, tienen que hacerse asesorar, pídanle a su abogado que esa audiencia sea telemática, que sea en digital, que sea en video. ¿Por qué? Porque también hemos visto que han puesto en marcha una serie de redadas de migración donde van hasta los tribunales y en la sede tribunalicia están ejerciendo medidas coercitivas para detener a personas migrantes, luego detenerlos y luego deportarlos. María, lamentablemente se acabó el tiempo hace rato. Perdón. Mira, ¿cómo te puede seguir la gente? @Montoya Consulting. Estudiamos la migración venezolana desde el punto de vista académico y estadístico. Sí ofrecemos asesoría en base a cada una de las experiencias migratorias, pero más allá de porque la gente quiera migrar, es para aterrizarlos y para que sepan si pueden y deben hacerlo y si lo van a hacer, que sea de forma responsable. Y legal. Oye, María, qué maravilla, ¿vale? Acabas de dictar una cátedra de fácil comprensión, de gran interés y de aplicabilidad para quien tenga interés en estos temas, por supuesto. María Montoya, que somos todos, abogada especialista en derechos migratorios y directora de Montoya Consulting. @. @Montoya Consulting en el Instagram. Bueno, gracias. A la Hasta orden pronto. siempre.